Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con la periodista Mónica Marchante. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a repasar un poco tu trayectoria y te voy a preguntar también un poquito sobre periodismo, ¿vale? Venga. Y bueno, la primera pregunta que te hago es, ¿cuándo te empezó a gustar el periodismo y tenías claro que te querías dedicar a ello? Pues mira, me empezó a gustar con 13 años, que por una casualidad de la vida estuve viendo en directo la final del Mundial 82, que se jugó en el Santiago Bernabéu, muy cerquita de donde yo vivía entonces. Ese fue el primer partido de fútbol que vi en mi vida y ese día fue el día que decidí que quería ser periodista deportiva o por lo menos dedicarme a algo que me facilitase poder estar en eventos como ese. Y aquí estoy. ¿Cómo recuerdas tus primeros pasos como profesional? Pues mis primeros pasos como profesional fueron en Radio Intercontinental de Madrid, una radio muy pequeñita, donde bueno, yo fui a hacer en primero de carrera, en primero de periodismo, nos pedían bastante trabajos con profesionales que estuvieran en los medios. Yo fui a Radio España a hacer un trabajo con JJ Santos y allí pues dejé mis datos, mi teléfono fijo, porque entonces no había móviles, y nada, entonces me surgió una oportunidad de empezar en una radio pequeñita a través de una persona que trabajaba allí, que se fue a otra radio. Necesitaban pues gente que estuviera estudiando para hacer prácticas y justo ese verano, creo que fue el verano del 88, pues me llamaron, estaba de vacaciones, me vine corriendo a Madrid y ahí empecé pues, a hacer prácticas pues, desde abajo, o sea, lo que se llamaba antes cortar teletipos de agencias. Y bueno, pues todo lo que se empieza a hacer cuando empiezas de prácticas en una emisora de radio. Ya luego poco a poco fui cubriendo entrenamientos del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Rayo y nada, pues desde ahí hasta hoy. ¿Y cómo lo recuerdo? Pues hombre, como yo tenía muy claro que me quería dedicar a esto, el hecho de poder estar cerca de un micrófono, cerca de un directo, poco a poco empezar a ir a los partidos de fútbol, a los entrenamientos, empezar a poder preguntar en los entrenamientos, pues lo recuerdo como algo maravilloso, me parecía lo más. Incluso durante bastante tiempo no cobré un duro, ni siquiera por las prácticas. Me tenía que desplazar bastante lejos porque me acuerdo que entonces el Atlético de Madrid entrenaba, por ejemplo, en Las Rozas, yo vivía en Madrid, eran pues casi 30 kilómetros y me buscaba la vida para ir. Así que nada, lo recuerdo como algo con mucha ilusión y sobre todo que me ayudó a tener claro que me encantaba lo que había elegido y que quería dedicarme a ello. Claro, ¿cómo gestionaste con el paso del tiempo, sobre todo al inicio, el ya estar rodeado de grandes deportistas y todo esto de un poco de la fama? ¿Cómo lo llevabas? Bueno, la fama no lo he llevado porque no me considero ni siquiera ahora una persona famosa en el sentido de la palabra famosa. Nosotros, yo creo que nos conoce el público especializado, el aficionado al fútbol, te puede reconocer, pero no es una fama que sea incómoda, ¿no? O sea, salvo por a veces algún tema desagradable que te llega a través de redes sociales, pero por lo demás es una fama relativa. Y bueno, y además es que eso es desde que estoy en la tele haciendo pantalla, o sea que no es algo que sea incómodo. Y luego la otra pregunta, ¿cuál era, perdona? Claro, luego el tener grandes profesionales, tanto masculinos y femeninos, el poder entrevistar a grandes, ¿cómo también lo vivías? Bueno, es que yo cuando empecé, pues estaba en una radio donde éramos todos más o menos, unos acabamos de entrar, los otros llevaban pocos años, era gente joven, o sea que grandes profesionales, he ido trabajando después con grandes profesionales, pero Claro. cuando empecé, pues prácticamente estábamos todos muy parecidos, ¿no? Unos llevaban 2 años, otros empezaban conmigo, o sea que ha sido todo, y luego sí, luego a lo largo de mi carrera sí que he tenido ocasión de trabajar, la verdad es que creo que con los mejores, ¿no? Y a día de hoy tengo la suerte de seguir haciéndolo. Así que nada, pues aprendiendo y sigo aprendiendo porque sigo teniendo gente a mi alrededor de quien aprender, así que de eso se trata. Ahora con toda la tecnología que hay, que tú has vivido también otras épocas, con tu experiencia que tienes cuando no había tantas redes sociales, por ejemplo, ¿en qué ha sido más positivo en la manera de gestionar las entrevistas para contactar a la gente? Al antes y a la hora. ¿En qué consideras que es mejor ahora y en qué quizás si se ha perdido algo, un poco la magia de un poco lo No, antiguo? no, está muchísimo mejor ahora. O sea, por ejemplo, ahora tú has podido contactar conmigo a través de redes sociales y estamos aquí entablando un diálogo que
que cuando yo empezaba era imposible, ¿no? O sea, yo creo que la gente joven ahora, los que son la Mónica Marchante que yo era en el año 88, ahora, a día de hoy, en ese sentido lo tienen mucho más fácil, en otro sentido no, lo tienen más difícil, pero en este sentido, o sea, la posibilidad de poder contactar con gente, es que cuando yo empezaba en la radio, para llamar a los jugadores, por ejemplo, que es verdad que de alguna manera estaban más disponibles que ahora, Claro, eso es lo que te iba a decir también. tenías que llamarles al fijo de casa y muchas veces no estaban, con lo cual era muy difícil, ¿no? Siempre había, yo me acuerdo, uno o dos, que uno de ellos era el que hoy es presidente del Girona, del Figelli, que era el típico que le llamábamos y siempre solía estar en casa a la hora de los programas de radio del mediodía o de por la tarde, noche. Y era el típico pobre que siempre nos atendía, pero había otros que nunca estaban o decían que no estaban o directamente no teníamos el teléfono, ¿no? Entonces, en aquella época sí que era mucho más difícil. También es verdad que luego en los entrenamientos sí teníamos mucho más contacto del que se tiene ahora, ¿no? Que prácticamente los equipos están blindados y los profesionales que van a cubrir los entrenamientos ni ven a los jugadores. Claro que quizás antes, no sé si era un poco más sencillo conseguir ciertas noticias que ahora, ¿no? Por eso que dices, los jugadores tenías un poco más relación, que ahora, como dices tú, está todo un poco más blindado. Bueno, las noticias no te vienen solo de los jugadores, ¿eh? O sea, No, ya. pueden ser una fuente de información, pero hay muchísimas. O sea, a veces te dan más información los familiares de los jugadores que los propios jugadores, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Las noticias normalmente vienen de dentro de los clubes, ¿no? Y Sí. bueno, pues en ese sentido, yo creo que tampoco ha cambiado tanto, porque normalmente además esas noticias pueden ser noticias interesadas por parte de quien las filtra y esas filtraciones se siguen produciendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo, vamos, yo creo que eso pasaba antes, pasa ahora y seguirá pasando. O sea, que no pienses que los jugadores son los únicos que te dan noticias, al contrario, probablemente sean los que menos noticias te dan. Ya, claro, me quería referir un poco que al estar más blindados los clubes, pues quizás sea más difícil tener noticias no por parte de los jugadores, sino por parte de quien sea, al tener mucho más difícil llegar a ellos que antes, por así decirlo, quizás sí que era más difícil obtenerlas ahora, pensaba. Si es que las noticias te las pueden dar los representantes, los No. intermediarios, familiares, hoy en día por redes sociales también te puedes enterar de noticias, o sea que es que hay muchísimas maneras de conseguir noticias. También sí que es más positivo ahora que, por ejemplo, llega mucho más la información, aunque también lo que has dicho tú, la parte negativa de redes sociales y todo esto es lo que a veces la gente tienes más fácil el cómo se ve, como tú has dicho, por ejemplo, en Twitter, que muchas veces se falta respeto de manera muy sencilla. Sí, pero bueno, también te digo que nosotros tenemos la posibilidad de no verlo, o sea que realmente el que se quiere machacar se machaca y el que no, como yo, muchas veces cierro las menciones y ya está, o sea que tampoco es, o sea, no tienes que verlo todo si no quieres, o sea que también está un poco en nuestra mano, ¿no? Hay gente que se queja mucho de eso, yo creo que también depende a qué dediques tu tiempo, ¿no? Si te quiere, hay gente que, o sea, yo es que en mi caso te digo, si me pongo a leer menciones algún día, pues primero cuando hay insultos muchas veces sabes claramente por dónde viene, porque hay campañas que es evidente, ¿no? De dónde viene y quién las financia incluso, ¿no? Igual que tampoco, pues cuando hay demasiados elogios, pues tampoco es bueno que uno se crea todas esas cosas, elogios que te llegan por redes, ¿no? Entonces yo la verdad es que soy bastante escéptica. En general paso bastante de esto. Es verdad que cuando, pues yo qué sé, cuando estrenas un documental y te apetece ver un poco qué sensación o cómo lo ha recibido la gente, que a mí me ha pasado hace poco, pues claro, es muy gratificante que todo el mundo te diga que es maravilloso, que qué bonito, que pues está bien porque te has pegado una currada. Siempre tienes dudas cuando estrenas algún trabajo, ¿no? De, oye, esto a mí me parece muy bueno, pero igual a la gente no, gustará, no gustará. Pues en ese momento igual está bien, pero vamos, que tampoco yo soy demasiado esclava ni de leer menciones, ya te digo que la mayoría de las veces no lo hago, ni de creerme todos los halagos que te den, ¿no? Que muchas veces también en redes se lleva mucho lo de regalar halagos continuamente, pensar que se va a parar el mundo porque yo esté o no esté en un partido, o firme un documental o no firme. O sea, realmente creo que en ese sentido siempre he sido una persona bastante escéptica y creo que es bueno para nosotros, para los profesionales, ni creernos cuando nos dicen que somos buenísimos, estupendos, los mejores, eso desde luego nunca hay que creérselo, ni tampoco caer en depresión porque te digan eres un tal o un cual, ¿no? Porque ya te digo, yo relativizo mucho, igual que
cuando te dicen, no, es que este le sigue tanta gente ya, pero de esos seguidores de verdad reales, ¿cuántos son? ¿No? Porque también hay mucho que analizar en eso. O sea, creo que le damos mucha importancia a veces al tema de las redes sociales, demasiada importancia, que creo que no es para tanto. Me has nombrado algún documental y te tengo que preguntar por el de Luis Aragonés, ¿qué ha significado para ti? Y además de un grandísimo entrenador, ¿cómo fue? Bueno, para mí Luis Aragonés fue un grandísimo entrenador, fue el padre de la selección española campeona, 2 veces campeona de Europa y campeona del mundo. Y luego, personalmente, para mí fue un tío entrañable que a mí me dio muchísimo. Tuve la inmensa suerte de conocerle cuando era entrenador del Atlético de Madrid. Yo cubría el Atlético de Madrid. Hice una gran relación con él. A día de hoy, además, tengo la satisfacción de tener también buena relación con sus hijos, sobre todo con una de sus hijas. Y bueno, es algo de lo que estoy muy orgullosa. Yo creo que de las cosas más bonitas que te deja esta profesión, por no decir que la más bonita, es la gente que conoces, ¿no? Y al final, en el mundo del deporte en general, cuando uno trabaja en esto es porque admira en general al deportista, ¿no? Y cuando tienes la suerte de conocer o de poder pasar tiempo con gente tan grande, ¿no? Ahora pues me ha pasado, por ejemplo, con el rodaje del documental de Juan Carlos Unzúe, pues a mí me parece que esto es realmente el gran regalo que tenemos los que nos dedicamos a esto y los que tenemos la suerte de poder pues, hacer este tipo de documentales. Otro gran profesional que también estuviste cerca de él, Michael Robinson también. Otro Sí, gran... sí. ¿Qué te voy a decir de Michael? Si es que Michael lo fue todo para mí. O sea, Michael es para mí son los ojos con los que a mí me gusta mirar, pensando en cómo transmitir eso a través de la tele al espectador. Para mí Michael es un libro de estilo de cómo hacer televisión, y también un libro de estilo de lo que no debes hacer en televisión, que esto casi es más importante lo segundo que lo primero. Y luego, bueno, pues una persona que creyó muchísimo en mí desde que me conoció prácticamente. Entonces, pues para mí fue un regalo todo el tiempo que estuve a su lado. Y un regalo y un legado, ¿no? Porque yo creo que eso siempre va a quedar en nosotros, ¿no? Los que hemos crecido con él, los que hemos trabajado con él. Michael no ha desaparecido, Michael no está con nosotros, pero está dentro de nosotros, ¿no? Y eso queda para siempre. Has hecho infinidad de entrevistas, de hecho, a muchos deportistas masculinos y femeninos. Y no sé, te quería preguntar si tienes algún patrón o cómo llevar las entrevistas, no sé si tienes algo así, o directamente, o para llevar al personaje donde tú quieres, pues si quieres sacarle alguna cosa, un poco que me cuentes cómo es, o si tienes alguna cosa, como he dicho, algún patrón de cuando entrevistas a alguien, pues en estos temas no entro, o siempre lo hago de esta manera, que me cuentes un poquito de eso. A ver, es que yo creo que es muy diferente, o sea, dentro de la entrevista hay diferencias entre una entrevista de palco que tienes 3, 4 minutos, 2, 1 y medio, no tiene nada que ver con una entrevista reposada, ¿no? Como una entrevista que puedes hacer para un documental o una entrevista que puedes hacer para un programa de entrevistas como el que yo tenía hace unos años, que eran entrevistas que igual grabábamos 1 hora y cuarto y luego emitíamos 50, 55 minutos. No tiene nada que ver. Yo nunca tengo algo, o sea, por lo que no debo preguntar. Yo creo que la gran clave y lo que tiene que hacer todo buen entrevistador, que yo antes de poder hacerlo yo me he fijado en muchos entrevistadores, grandes entrevistadores de la tele y de la radio, es sobre todo saber escuchar. O sea, crear un ambiente y un clima en el que el importante no es el que pregunta, sino que tú estás escuchando y además estás escuchando con interés. O sea, no porque te toque entrevistar a esa persona, sino porque realmente te interesa lo que te vaya a contar, te interesa su vida, te interesa sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias, todo lo que te quiera contar. Y yo creo que la clave de una buena entrevista es generar un ambiente y un clima en el que el entrevistado se sienta a gusto y tenga esté tan a gusto como para abrirse y contarte cosas. Y yo creo que esa sensación sí que la he tenido muchas veces cuando he hecho entrevistas, ¿no? Y es lo que más satisfacción me ha dado. Porque tú cuando te sientas delante de alguien debes llevar un guión y debes llevar muy preparada la entrevista. O sea, eso es fundamental. Saberte al dedillo su vida, su trayectoria, haber leído muchas otras entrevistas y creo que haciéndolo así, y por ejemplo también es importante para mí el lugar donde se haga la entrevista. O sea, no es lo mismo hacer un lugar con ruido, un aquí te pillo, aquí te mato, con publicidad detrás, o sea, con ruido de todo tipo, ¿no? Ruido acústico y ruido ambiental, ¿no? Que hacerlo en un lugar relajado, donde no haya ruido, que pueda tener algún vínculo con el entrevistado, ¿no? Yo cuando hacía el programa de entrevistas que se llamaba Espacio Reservado,
siempre le preguntaba a la persona que iba a entrevistar en qué lugar se sentía cómodo y qué lugar tenía un significado especial para él, ¿no? Entonces siempre íbamos buscando, vamos, lo buscábamos conjuntamente con el invitado, ¿no? Y parece una tontería, de hecho, bueno, alguno me dijo, eso es una tontería, ¿qué más da? Tal. Pues no, da igual, ¿no? Porque igual resulta que si Simeone come en el de María 2 días a la semana, pues si tú le entrevistas en el de María, en un reservado donde él ha celebrado cosas, ha estado con su familia, es un lugar que para él es su casa, pues igual solamente con estar allí, evidentemente cerrado para ti, ¿no? No con las mesas llenas de gente, pues va a estar muy cómodo, se va a sentir como en casa y de entrada tú ya estás, digamos, le estás sentando casi en su salón, ¿no? Y como te digo ese ejemplo del Cholo, te pongo 1000 ejemplos más, ¿no? Nosotros siempre hacíamos eso y nos funcionó siempre. Siempre conseguimos que los entrevistados nos contaran cosas que quizás no habían contado antes o de una manera que no las habían contado antes, ¿no? Me pasó también cuando hicimos el documental con Alejandro Valverde, donde yo me encontré con una confesión que yo no esperaba cuando contó el tema de su depresión, ¿no? Pues Sí. probablemente él se vio en un clima, en un momento, en un ambiente o con una persona delante que le apetecía contar algo que no había contado hasta ahora, ¿no? Y eso que era un tema de muchos años atrás, ¿no? Pues eso es probablemente por eso, porque se dan las condiciones y esas condiciones pues tienen que ver no solo con la empatía que tengas con el entrevistador, sino con el clima que se genere en esa entrevista. Claro, como tú me has dicho, sobre todo las de larga duración, las entrevistas de 1 hora y pico y demás, viéndote tendrás que tener una preparación anterior, como tú has dicho, de mucho tiempo, ¿no? Hombre, sí, porque tú piensas que para mantener una conversación o una grabación de 1 hora con una persona Mm. eh, y tener de qué hablar, que no sea el topicazo, bueno, cuéntame, ¿y qué tal? ¿Y qué competiciones vas a correr o qué carreras vas a correr este año? ¿Y cómo lo ves? O sea, es que claro, si vas por ahí, pues no vas a sacar nada, o sea, que tienes que tener todo mucho más preparado, ¿no? Oye, que yo no discuto los que no se preparan las entrevistas, allá ellos, pero es muy difícil que si no te preparas una entrevista vayas a sacar algo interesante, algo potente. Otra cosa es el periodista showman que el importante es él, ¿no? Y que da igual quién tenga sentado allí porque el importante es el que está, ¿no? Bueno, pues yo lo respeto, ¿no? Yo no creo que esa sea la manera de sacar algo interesante de un invitado. Yo creo más en la fórmula que te estoy contando. Cambiando un poco de tema, has estado ligada muchos años al fútbol. ¿Cómo has visto la evolución de, por ejemplo, de los 90 hasta la actualidad, el nivel de los equipos y demás? Por ejemplo, el Madrid, el Barça, el Atlético. ¿Cómo ha sido todo viendo esta profesionalización que también se ha hecho? Bueno, es que vamos a ver, me preguntas de una forma muy genérica. ¿Cómo he vivido yo esto? Pues, hombre, hemos vivido desde los 90 hasta ahora un cambio abismal en cuanto a la profesionalización de los clubes, ¿no? O sea, Mm. eh, yo, por ejemplo, Entrenadores nivel, ¿cómo? los entrenadores el nivel también mucho más preparados. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que en eso, pues mira, volviendo a Luis Aragonés, creo que la Eurocopa que ganamos en 2008 no solo fue buena a nivel de país, del respeto que nos ganamos, por cómo jugamos, por cómo ganamos, sino que generó muchísimos puestos de trabajo fuera de España para nuestros entrenadores. O sea, Mm. fue como que de repente salió el boom de los entrenadores españoles, también futbolistas, ¿no? Pero yo creo que eso le vino muy bien a un grupo de entrenadores españoles que seguramente sin ese éxito no hubieran salido a entrenar fuera, ¿no? También indudablemente, pues por ejemplo, la buena imagen que dio todo lo que consiguió Rafa Benítez con el Liverpool y demás, o sea, fue como una rueda que para mí se abrió con esa Eurocopa y que ha dado muchísimo trabajo y muchísima proyección a muchos entrenadores españoles que han sido muy valorados después de aquel éxito, ¿no? Y bueno, esa es una, pero claro, desde los años 90 es que la profesionalización de los clubes españoles ha sido brutal. O sea, es que yo me acuerdo cuando yo empezaba a cubrir el Real Madrid, que es que en las oficinas del Real Madrid trabajaban, no sé, 10 personas. O sea, ahora no sé cuánta gente puede trabajar en las oficinas del Real Madrid, ¿no? Pero ha sido un cambio espectacular, ¿no? En todos los niveles, cómo se han creado departamentos. Para mí, por ejemplo, yo tuve ocasión de hacer un reportaje con el Sevilla hace unos años y una de las cosas que más me sorprendió es el nivel de profesionalización que había allí, ¿no? Te hablo ya de hace igual 8 años o así, del que yo no era consciente, ¿no? Porque bueno, pues
pues porque al final, aunque vayas a los partidos y demás, tampoco tienes trato ni sabes cómo funciona el club, pero quizás intuías y veías que el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid eran clubes ya muy profesionales, pero es que el Sevilla tenía un nivel de profesionalización bestial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese ha sido uno de los principales cambios, obviamente apoyados y sustentados económicamente por el cambio que ha dado la Liga, por el tema de la dimensión que han cobrado los derechos audiovisuales y la cantidad de dinero que han ingresado en estos años los clubes de las televisiones, ¿no? ¿Nos echas también un poco de menos? Por ejemplo, hace unos años el Atlético ha logrado subir muchísimo el nivel también, pero se vio el Superdeportivo de La Coruña, el Valencia, como te has dicho, de Rafa Benítez, en la Real Sociedad también tenía algún año muy bueno, que también estuvo en algún subcampeonato. ¿Nos echáis un poco esa competitividad que había más, que no ha habido muchos años que o el Madrid se ha llevado a la Liga con diferencia o el Barcelona y el Atlético de Madrid también ha subido el nivel, pero no hay un par de equipos, salvo esta temporada que se ve ahí el Sevilla que está acechando también ahí el liderato, pero no sé si echas de menos un poco esto, que salgan fenómenos de equipos que se ha visto, pero que puedan competir por la Liga o incluso ganarla. Bueno, a ver, el Sevilla el año pasado y este está compitiendo por ganar la Liga. Sí, eso sí, pero... Eso es indudable. Y el Betis, o sea, el nivel del Betis este año es espectacular. Entonces, yo creo que lo que pasa es que no son, o sea, no es como en Inglaterra, ¿no? Que igual hay, aunque últimamente no tanto, pero bueno, años atrás sí que es verdad que había 4 o 5 equipos que peleaban por el título, ahora ya no. No hemos llegado a conseguir que haya 4 equipos realmente al último tercio de liga. O sea, eso nunca se ha hecho en España, llegando al último tercio de liga con posibilidades serias de verdad de competir por el título. Pero yo creo que cada año, al margen de Real Madrid, Atlético de Madrid, o sea, perdón, de Real Madrid y Barcelona, aunque este año el Barcelona se ha quedado descolgado, pero bueno, en general Real Madrid y Barcelona y uno más, que sea Atlético de Madrid, que sea Valencia, que sea algún año la Real Sociedad o ahora el Sevilla, yo creo que la Liga Española sí que lo está consiguiendo, ¿no? Y me parece que tiene mucho mérito, sobre todo porque las diferencias económicas que sigue habiendo entre los dos grandes y el resto siguen siendo muy grandes, ¿no? Entonces, me parece que tiene mucho mérito y que las cosas, hay clubes que siguen haciendo las cosas bien. Y sinceramente creo que hay veces, por ejemplo, el Sevilla, lo único que me parece que me genera cierta duda es que a veces da la sensación como que no se lo creen. O sea, yo creo que si hace alguien que realmente les diera esa autoestima que parece que no acaban de tener, vamos, por plantilla y por los años que llevan demostrando que saben competir, son candidatos claros al título. Sí, la gestión de Monchi también importantísima, que ha logrado muchísimo en el club. También te quería preguntar por el fútbol femenino también, que estamos viendo cómo el Fútbol Club Barcelona tiene un nivelazo con muchas de las jugadoras que son ahora mismo mejores jugadores del mundo. Sí, a ver, en el fútbol femenino eso se agrava. O sea, lo que le falta seguramente a la Liga Iberdrola es eso, conseguir un par de equipos o 3 que realmente compitan por el título, ¿no? Porque el Barcelona parece que se ha ido ya. Ha habido unos años que el Atlético de Madrid ha estado ahí ganando títulos y que parecía que entre Atlético de Madrid y Barça estaba la cosa ahí, iba a estar siempre, pero bueno, parece que claramente se ha distanciado el Barça. Bueno, yo creo que es una carrera, no entiendo que tienen que recorrer todavía mucho camino y entiendo que también necesitan un empujón de todos, ¿no? De medios de comunicación, de inversión, y no estoy hablando de igualdad, porque bueno, creo que es un tema muy complejo como para abordarlo desde una manera tan ingenua, ¿no? de un tema de igualdad. Creo que hace falta mucha inversión y creo que hay que ayudar un poquito también con el tema, a los medios de comunicación, tenemos que ayudar. Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿tienes algún proyecto en mente, alguna cosilla que tengas? Pues mira, este año se me ha juntado un trabajo bestial con 2 documentales que prácticamente ha sido terminar uno y ponerme a editar el otro, y he tenido muchísimo tiempo con un nivel de trabajo sobrehumano, a los partidos de fútbol y bueno, hasta hace unos meses con el día después también. Y ahora lo único que necesito es descansar un poco y estar un tiempo haciendo los partidos y poco más, porque realmente ha sido agotador. Hacer 2 documentales, bueno, en el caso del de Juan Carlos Unzué, que han sido 87 minutos, año y medio de rodajes, y que se montara con el de Luis Aragonés, que también ha sido una hora larga
de documental, pues ha sido tremendo. Entonces ahora mismo necesito tener la cabeza un poco en blanco y descansar un poco. Y bueno, luego ya veremos a ver qué viene, pero seguro que vendrán proyectos igualmente ilusionantes. Bueno, pues Mónica, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. De nada, hombre. Desearte mucha suerte en tus proyectos y que descanses un poco, que estarás muy contenta con el resultado que has tenido de los 2 documentales. Y nada, y darte la enhorabuena y muchísima suerte. Pues nada, muchísimas gracias, Alberto, por acordarte de mí y por pensar en mí para esta entrevista. Y nada, encantada de estar aquí contigo, así que espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y sí, por supuesto que lo disfruta. Un abrazo. Otro. Adiós. Adiós.